Bueno, hola, vamos a armar un video para explicar el trabajo práctico de programación orientada a objetos codificado en Python. La idea acá del trabajo práctico era aplicar o pasar a código algunos de los conceptos que vimos en la teoría. Conceptos de distintas técnicas que hacen a la programación orientada a objetos. Técnicas que se utilizan cuando programamos orientado a objetos. Por ejemplo, la abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo, herencia. Bueno, todos esos los vamos a tener que utilizar para hacer este trabajo práctico. Entonces, seguíamos con la lógica de lo que usamos en la teoría, de crear objetos alumno, docentes, directivos, auxiliares, y que todos heredaran de una clase llamada persona, donde en persona íbamos a reagrupar todos los elementos que tuvieran en común las otras clases. ¿Cuáles van a ser esos elementos en común? Nombre, DNI, dirección, teléfono, email y un ID persona. Todas las clases, la clase alumno, la clase docente, directivo, auxiliar y la clase persona, todos tendrán estos atributos. Recuerden que las variables en el mundo de objetos le llamamos atributos. Recuerden que la clase era una plantilla donde yo armaba una estructura que la tenía ahí definida y después iba a crear mis objetos teniendo en cuenta alguna de las plantillas que previamente definí. Vamos a crear una plantilla que se llame alumno, otra docente, otra directivo, otra auxiliar y otra persona, donde persona va a ser una clase de tipo superclase o una clase padre, y va a ser abstracta en el sentido de que no la vamos a utilizar dentro del cuerpo de nuestro script para crear objetos de tipo persona. Simplemente la tendremos ahí para que las otras clases puedan heredar de esta. Y así usamos la herencia que nos sirve para reutilizar código. ¿Por qué? Porque si alumno, docente, directivo y auxiliar todos van a tener estos atributos, los escribo una vez sola en persona y esto simplemente digo que heredan de esta, y con eso ya me evité de escribir bastante. Escribí una vez sola y las otras van a heredar. Veamos un poco el código. Acá tenemos la definición de la clase persona, la sintaxis para definir una clase, simplemente la palabra reservada class y después el nombre que le vamos a dar a esa clase. Recuerden que los nombres de las clases es conveniente que empiecen en mayúscula. Eso es una práctica, una buena práctica que se le llama, para después poder diferenciarlo cuando estamos leyendo más abajo el código. Si tenemos un nombre que empieza en mayúscula, vamos a saber que nos estamos refiriendo a una clase. Esta clase dijimos que iba a ser abstracta, que iba a ser la superclase de la cual iban a heredar las otras. Por lo tanto, esta no hereda de ninguna otra clase de orden superior en este código que tenemos nosotros, y se define solo así. Si fuera que esta clase va a heredar de otra clase, tendremos que poner entre paréntesis qué clase va a heredar. Si no hereda de ninguna, basta con escribirlo de esa manera. Todas las clases van a tener un método constructor. Los métodos son las acciones que van a realizar esas clases, las acciones que defino dentro de esas clases. Por ejemplo, fíjense acá abajo, tenemos un método que se llama getNombre, y lo que va a hacer es devolverme justamente el contenido de la variable, perdón, este es setNombre. Lo que voy a hacer es escribir, guardar en la variable nombre algo que me pasan por parámetro, o sea que esto está haciendo una acción. El getNombre me va a devolver el contenido de la variable nombre, así que todos los métodos son acciones. El constructor es muy específico, su acción es crear.
es el creador, por eso lo llamamos el constructor. Y acá en este constructor lo que hacemos es, en el momento que se crea, me va a definir todos los atributos, que son las variables: nombre, DNI, dirección, teléfono, email, y otra que es el ID persona. En el momento de que se crea un objeto de tipo persona, en ese mismo instante se crean todos los atributos. Podría haberlos definido antes, acá arriba, nada más que en Python no tiene mucho sentido hacerlo de esta manera. En otros lenguajes como el Java sí se definían al principio todos los atributos, definía al principio las variables, definía qué tipo de variable, qué tipo de dato va a guardar esa variable, si era numérico, si era un string, si era un array. Iba a definir también si esas variables eran privadas o públicas. Bueno, eso en Python no es tan así. Definirlas ahí arriba no tiene mucho sentido, así que las vamos a definir directamente en el constructor. Acá los atributos, las variables, en el mundo Python lo podemos definir dentro del constructor. Y después dijimos teníamos los otros métodos que también son acciones. Este es muy particular, este construye, crea por primera vez, y el resto son las otras acciones que pueden hacer, que van a hacer los objetos de tipo persona. La clase es una plantilla, yo después tengo que crear los objetos, y los objetos le voy a decir, vos vas a hacer un objeto de tipo, y ahí le digo qué clase vamos a usar. Bien, volvamos acá al enunciado. Entonces ahí lo que hicimos fue crear la clase persona con todos estos atributos, y después dice que tenemos que utilizar encapsulamiento por una cuestión de seguridad. Siempre nos conviene que los atributos estén ocultos para que no los puedan ver otros objetos que sean de otras clases. ¿Cuál es la manera para hacerlos ocultos? Bueno, en Java habíamos dicho, teníamos la posibilidad de un atributo decirle si era público o si era privado. Bueno, en Python son todos públicos, salvo que ponga adelante del nombre de la variable un doble guión bajo. Poniéndole un doble guión bajo al nombre adelante de la variable, el nombre de la variable, hago que esa variable sea de tipo privada. ¿Qué significa que es privada? Que está oculta, que solo la puedo ver si estoy acá adentro. No la puedo ver, no puedo venir con otro objeto y meterme a ver esa variable o a setearla, no la puedo ni ver ni cambiar. Como la defino de tipo privada, la única forma de poder acceder a ella es que cree un método. Entonces ahí se crean los métodos get y set. Get y set. El set es justamente para escribir un valor. ¿Por qué este método set sí va a poder tener acceso? Y porque es un método de la misma clase. Estoy acá adentro. Este método sí es público. Ven que no tiene el doble guión bajo adelante. Eso significa que este método es público y lo voy a poder instanciar, lo voy a poder llamar desde afuera de la clase. Entonces, cuando yo quiera que me devuelva el nombre, el valor de la variable nombre, tendré que usar el método getNombre. GetNombre sí tiene acceso a la variable nombre porque está definido dentro de la misma clase. Entonces, con eso estoy dándole cumplimiento a esto que me pide acá de usar encapsulamiento para ocultar los atributos. Si oculto los atributos, tengo que definir los métodos get y set para poder acceder a esos atributos que ahora están ocultos. Esto no significa que siempre vaya a ponerle
que a todos los atributos tengan métodos get y set. ¿Está bien? Acá para este ejercicio se los pide para todos, pero dependiendo de lo que estemos armando, puede ser que algunas variables sean públicas, otras sean privadas y otras sean privadas que no se puedan acceder de afuera ni siquiera con un método. Todo depende de lo que estemos haciendo, ¿no? La lógica de lo que estemos resolviendo. Acá para el ejercicio decimos que todos los atributos son privados y que a todos hay que generarle el método get y set para cada uno. Pero eso es un requisito del ejercicio. La realidad puede ser distinto. Después, para el punto número 2. Acá en el punto número 2 se pedía algo, una particularidad del ejercicio para poder hacer uso del polimorfismo. Polimorfismo o sobrecarga de un método. ¿Qué nos decía el polimorfismo? Si ven los videos que utilizamos en la teoría para explicarlos, estaba el famoso ejemplo de una estructura de herencia donde voy a tener una clase padre que se llame animal. Esa clase padre animal tiene un método que se llama llamémosle hablar, ¿sí? Que significa, sería emitir el sonido que emite ese animal. Entonces, de la clase padre animal vamos a tener dos clases que heredan, una que es gato y una que es perro. Tanto gato como perro van a tener un método que se llama igual, que es hablar. Y es el método que el nombre, digamos, el nombre del método lo heredan por haber heredado de la clase animal. Sin embargo, está más que claro que el sonido que emite el perro es distinto al sonido que emite el gato. El método se llama igual, pero el resultado que devuelve es distinto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿O qué es lo que se plantea en el ejercicio que amerite usar la sobrecarga? Que el ID persona va a ser distinto en alumno, en docente, en directivo y en auxiliar. Todas estas clases van a tener un método que sea el set ID persona. Sin embargo, cada uno lo va a generar distinto. ¿Y cómo se va a generar? El ID persona de alumno tendrá adelante tres letras, ALU, guión bajo y un número. El docente será DOC, guión bajo un número, el directivo DIR y el auxiliar AUX, guión bajo número. Así que de esta manera, ahí tenemos un ejemplo para utilizar polimorfismo. Porque el ID persona, según si estoy en un alumno, en un docente o en un directivo, se va a armar distinto. Sin embargo, tiene el método setID persona. El método setID persona es el mismo nombre para todas las clases. Nada más que dependiendo en qué clase estoy, se implementa distinto. El resultado que devuelve es distinto. Por eso será un método polimórfico. Lo que voy a tener es una sobrecarga del método, en el sentido de que el método se va a implementar distinto dependiendo en qué clase esté parado. Bueno, ¿cómo se vería eso? La clase padre, la clase super persona, tiene el método setID persona. La clase alumno también tendrá el método setID persona. Fíjense, acá tenemos, creamos un objeto de tipo alumno. El objeto de tipo alumno, o sea, la clase alumno, todas las clases dijimos que van a contar con un constructor. El constructor, siempre recuerden, doble guión bajo adelante y doble guión bajo atrás para crearlo. Así creo el método constructor. Dentro del método constructor, bueno, le pasamos unos parámetros, que son los parámetros que dijimos que necesitamos para crear la superclase. La superclase era persona. Llamamos al método constructor de la superclase y le pasábamos estos parámetros. ¿Qué logro con esta línea? Con esta línea logro que, como estoy heredando de persona, alumno
pasa a tener los mismos atributos y todos los métodos definidos en la clase padre, con hacer esto, con decirle que hereda de persona y instanciarlo de esta manera. Entonces, llamado el constructor, termina de ejecutarse el constructor. Acá en este momento alumno ya tiene todos los atributos definidos en persona, porque los heredó, más los métodos. ¿A dónde vamos a tener el polimorfismo? Bueno, vamos a reescribir el método setIdPersona. ¿Por qué lo reescribo? Porque dijimos que alumno, el ID persona se va a definir con 3 letras, alu-bajo más un número que va a ser un número que me van a pasar cuando voy a crear el ID persona. Entonces, lo que hago es simplemente acá esto lo tengo que hacer así por una cuestión de que acá el ID persona lo definimos como privado. Entonces vamos a llamar a super.setIdPersona, que es este que está acá, y le pasamos la forma que queremos para setear ese ID persona, que va a ser distinto de alumno, va a ser distinto a cómo lo defino en profesor, en docente, y en directivo también será distinto, y en auxiliar también será distinto. Por más que la forma de cómo lo creo sea distinto, el nombre del método es el mismo, setIdPersona, y eso es lo que lo hace que sea polimórfico. Yo lo heredo el método setIdPersona, simplemente que lo reescribo, y cuando lo reescribo ahí defino cuál va a ser su comportamiento en particular. Acá setIdPersona lo reescribo, defino su comportamiento particular, y bueno, lo mismo tendré que hacer en directivo y en auxiliar. Así que la clase alumno quedaría así, algo así como está. Método constructor, de donde heredo, llamo a la superclase y le paso los parámetros, y reescribo el método setIdPersona porque así me lo requería el ejercicio para implementar el polimorfismo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, estaríamos acá, esto es por el tema del polimorfismo, el punto número 3, y el punto número 4 me dice que vamos a crear una clase de tipo agenda. Ahí vamos a crear, recuerden, la clase es una plantilla. Habíamos creado una plantilla para definir alumno, docente, directivo, auxiliar y persona, y ahora vamos a crear otra plantilla que se va a llamar agenda. ¿Y qué es lo que va a tener la agenda? Bueno, va a contener array, una lista de alumnos, de docentes, de directivos y de auxiliares. Contendrá un array de objetos de tipo alumno, docente, directivo y auxiliar. Y para poder incorporar, esto es una agenda, como si fuera una agenda de papel donde yo le voy sumando, le sumo un alumno, 2, 3, 4, 5 alumnos, 2 docentes, 2 directivos, 2 auxiliares, los voy cargando, los voy incorporando dentro de la agenda. Así que la agenda tendrá n cantidad de estos elementos, todos los que yo le pueda poner. ¿Cómo voy a hacer para ir sumándole alumnos nuevos o para sumarle directivos, docentes, auxiliares? Bueno, entonces voy a armar distintos métodos. Un método que sea incorporar alumno, borrar alumno, justamente para borrar, o listarlo para imprimir por pantalla los datos de ese alumno. Como también voy a incorporar docentes, directivos y auxiliares, se pide que se generen los mismos métodos, pero para cada una de las otras clases. Incorporar docente, incorporar directivo, incorporar auxiliar, bueno, y borrar o listar. Todo lo mismo. ¿Cómo sería en el código? Vayamos a ver la clase agenda. ¿Sí? Clase agenda también no hereda de ninguna
no va a heredarme ninguna clase. Y le podemos borrar los paréntesis. La clase agenda tendrá un constructor, como todas las otras. Y en el constructor lo que hace es, en el momento que creo, bueno, ahí va a crear sus atributos. Y sus atributos serán todos array, son todos listas, ¿no? Listas vacías. Por ahora están vacías. Pero me va a crear, va a tener un array, alumnos, docentes, directivos y auxiliares. Cada uno de estos, por haberle puesto el doble guión bajo adelante, van a ser de tipo privado. Significa que tendré que crear métodos para poder interactuar con ellos, para que de afuera pueda interactuar con ellos. Entonces voy a tener el incorporar alumno, que lo que va a hacer es el array alumno a través del append, sería agregarle. El append es para agregar un elemento en una lista, que le voy a agregar un alumno, porque este va a ser un listado de alumnos, varios. Entonces con el append le voy a ir sumando. Para borrar alumnos tengo la función, el método, remove. Este remove es para quitar un alumno en particular. Supongamos que tengo mi listado de alumnos son 200 alumnos y quiero borrar todos aquellos que se llamen Luis. Bueno, acá tendré que pasarle el string Luis y me va a borrar del listado de alumnos todos aquellos que comiencen con la palabra Luis. En realidad este remove me va a borrar el primero que encuentre nada más, ¿no? Si yo quisiera borrar todos tendría que armar un for y bueno, recorrer esa lista. Con pasarlo así me va a borrar nada más que el primero que encuentre. Y después tenemos, bueno, el listar alumnos. Ese sí lo armamos con un for para poder recorrerlo, porque estamos recorriendo un listado de alumnos. Entonces usamos el for alumno. Recuerden cómo funcionaba el for. Esta palabrita alumno va a ser una variable donde se va a ir guardando cada uno de los elementos a medida que el for va transitando. Cuando pasa en la primera pasada, el primer alumno de la lista irá a parar acá. Como lo tengo acá, entonces, y ese alumno es un objeto, puedo agarrar y hacerle el get nombre, o puedo hacerle el get DNI, o puedo hacerle el get ID persona, que son todos métodos que acá en alumno no está definido. ¿Y por qué los puedo usar? Porque los heredo de persona, y en persona sí están definidos. Entonces, como estoy heredando de persona, acá abajo es que puedo hacer esto: alumno.getNombre, alumno.getDNI. Y bueno, este es, como pide el ejercicio, un print para que imprima por pantalla los datos. Si estoy haciendo listar alumnos, bueno, que me pase los datos de ese listado de alumnos que tengo guardado. Después tendremos los distintos métodos para trabajar con los otros objetos, los que son de tipo docente. Y bueno, acá está para que lo sigan ustedes, los que son incorporar, borrar y listar auxiliares, incorporar y listar directivos. Bueno, ahí tenemos definida la clase agenda. Acá. El punto número 4, que por ahí era una de las dudas que surgía, dice, ya tenemos nuestro esquema de clases. Ahora lo que vamos a hacer son crear objetos. Hasta ahora solo definimos plantillas. Las clases son plantillas. Yo defino atributos y defino métodos. Defino las variables que va a tener esta clase y el comportamiento que va a tener esta clase. Nada más. Todavía no la estoy usando, la clase. Ni esa, ni esta. Quiere decir que no la estoy usando, todavía no la instancié. No creé ningún objeto de ningún tipo. Solo definí las plantillas.
Entonces el punto 4 dice, bueno, ahora hay que crear objetos, ¿sí? En lo posible, más de uno, de cada tipo. O sea que tengo que crear varios alumnos, varios docentes, varios directivos, varios auxiliares. Y cada uno de esos que voy creando los voy a ir guardando, los voy a ir incorporando a la agenda. Recuerden que la agenda tenía un listado de alumnos, un listado de docentes, uno directivo y uno auxiliar. Así que si yo creo 3 objetos de tipo alumno, esos 3 objetos tendré que ir y hacer el incorporar alumno, ¿sí?, dentro de la agenda. Hecho esto, creados los objetos y guardados en la agenda, después por último agarro y hago el listar para poder ver qué fue lo que guardé en la agenda. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, el cuerpo principal del script sería a partir de acá. La línea número 108 es donde recién voy a decir qué es lo que voy a hacer, porque los pasos anteriores fue definir nada más que las clases, las plantillas nada más. Recién acá las voy a empezar a usar. Primero creo un objeto de tipo agenda, simplemente con esta línea. Acá, esta agenda será un objeto de tipo agenda. ¿Qué significa eso? Que va a tener todos estos atributos y va a tener todos estos métodos que son sus comportamientos. Así que agenda tendrá todo eso. Y en agenda tenía que guardar, por ejemplo, alumnos. Entonces, vamos a crear acá la variable alumno 1, va a ser de tipo alumno. Y si nos vamos arriba, cuando definimos la plantilla, cuando definimos la clase alumno, si llamo al constructor, le tengo que pasar nombre, DNI, dirección, teléfono e email. Entonces acá abajo, cuando creo un objeto de tipo alumno, le paso nombre, número de documento, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Paso seguido, creado el alumno, alumno 1, paso a hacer el set de ID persona. Recuerdan que el set de ID persona, ese método particular, era el que habíamos dicho que iba a ser distinto para cada una de las clases. Bueno, entonces vamos a crear, vamos a llamarlo a ese método y lo que teníamos que hacer era pasarle un número. ¿Por qué? Porque después internamente sabe él cómo tiene que armar el ID persona, que iba a ser 3 letras, en el caso de alumno alu, guión bajo y un número, y ese es el número que le estoy pasando. Entonces, seteado el ID persona en el objeto alumno, ahí paso a incorporarlo en la agenda. ¿Cómo lo hago? Agenda, punto, incorporar alumno, y le paso el alumno que acabo de crear. Este alumno 1, seteado su ID persona, ahora sí se lo puedo pasar a la agenda para incorporarlo en ese listado. Fíjense en incorporar alumno, que era lo que hacía incorporar alumno. Acá estamos parados, hacía un append y le sumaba a esta lista que está vacía, le voy sumando los alumnos que voy creando más abajo. Lo voy a hacer 2 veces, lo puedo hacer 3, 4, 5 las veces que quiera. Acá voy a crear otro alumno, el alumno número 2. El primero era una alumna, se llamaba Candela, el segundo se llama Tomás. Tiene un número de documento distinto, otra dirección, otro número de teléfono, otra dirección de correo electrónico distinto. Y obviamente tendrá un ID distinto. Entonces, creado el alumno 2, le hago el set ID persona y le paso un número distinto. Este era 121, este le paso 122. Hecho esto, estoy en condiciones de incorporarlo a la agenda. Agenda.incorporar alumno, le paso el alumno número 2. Acá esto lo hice con 2 alumnos nada más. Se puede hacer todos los que ustedes quieran. Una vez que están incorporados los 2 alumnos, bueno, el ejercicio pedía listarlos. O sea, que me imprima por pantalla para ver qué resultado tuvo esto que dice acá arriba. Si se creó el alumno, si pudo setearle una ID persona, si se guardó bien los datos, número de teléfono, DNI, bueno. Y eso lo podíamos ver por pantalla haciendo
agenda.listaralumnos, donde agenda.listaralumnos estaríamos acá, listar alumnos acá, y lo que va a hacer es agarrar el listado de alumnos, recorrerlos con un for y imprimir su nombre, su DNI y el ID persona. Después se hizo algo similar, pero con docentes. Creamos el docente número 1, también tenemos que pasar nombre, DNI. Fíjense que los datos que le estamos pasando, o sea, en la posición 1 espera el nombre, en la posición 2 el DNI, en la posición 3 la dirección y así sucesivamente. Tanto que vaya a crear alumno o que vaya a crear un docente, los campos que le tengo que pasar son los mismos. No los mismos valores, ¿no? Porque estoy creando otra persona, pero los campos son los mismos. ¿Por qué? Porque tanto alumno como docente todos heredan de persona, así que a todos les voy a tener que pasar nombre, DNI, dirección, teléfono e email. Entonces, creado el docente, seteo su ID persona, el método se llama igual, nada más que el docente se va a crear distinto el ID persona. En el docente lo que hacía era adelante ponerle 3 letras distintas. Para alumno era ALU, para docente era doc-bajo. ALU-doc-bajo. Ahí tenemos el método polimórfico, que se llama igual, pero como lo estoy sobrecargando, lo estoy volviendo a escribir en cada una de las clases que heredan, las clases hijo, se va a comportar distinto, me va a devolver un resultado distinto. Finalizado ese paso, vengo a agenda, incorporar, estamos acá abajo, perdón, incorporar docente. Y lo hago 2 veces, un docente 1, un docente 2. Estos nombres de las variables docente 1, docente 2, bueno, los puse yo, puede ser siempre la misma y escribo sobre la misma. Esto no tiene importancia, lo que tiene importancia es que estoy acá incorporando un objeto nuevo de tipo docente. Finalizado 2 cargas, vengo y listo el resultado, agenda.listar docente. Veamos cómo funciona esto, qué es lo que ocurre. Lo ejecuto y tenemos alumno, candela, DNI, número de documento. Fíjense en la ID persona, yo le pasé el 121, acá ZID persona le pasé el 121 y el valor que se guardó es ALU-121. Para el otro alumno Tomás, ALU-122. Para el docente Cristina, DOC 123, y para el docente Raúl, DOC 124. Y por último, que ese era el punto extra, ¿sí? Los que quieran hacerlo hasta acá, el trabajo práctico está perfecto. Para el que se anima un poquito más, tenía un punto más, donde en vez de estos números estén fijos en el script, armar algunas líneas de código para tomar valores desde la consola, armar una especie de menú o algo para que yo le pueda pasar desde la consola los valores. ¿Qué significa eso? Que yo llame al script, espacio, y le paso, por ejemplo, si voy a crear un docente, no sé, doc, espacio y el nombre, apellido. Bueno, cuando aprieto ya vaya y cree solo eso a partir de los datos que le pasé. Entonces con cada ejecución va a ser distinto, o un poquito más sofisticado, armar una especie de while 1 para que quede, digamos, todo el tiempo corriendo y que me pida datos y después los lea, no los datos que me pida, los datos que yo le escribo acá, y voy creando alumno, docente, qué sé yo, con una especie de menú, y después a lo último alguna opción que sea para listarlos. Así que ese sería el punto extra, pero si no, hasta acá ya estaría bien.
Así que bueno, espero que con esta explicación quede más claro qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Este ejercicio no está todo completo, le faltan cosas, faltan algunos métodos y bueno, seguir creando directivos, auxiliares, pero ya les debería ayudar bastante para hacer el ejercicio si están trabados en algún punto. Muy bien.